¿Qué pasa con otros cultivos como por ejemplo el almendro, el pistacho, la vid, etcétera? Nosotros lo que hacemos es iniciar la fecha de riego a partir de que aparecen las primeras hojas o a partir de que la planta tiene hojas, es decir, a partir de brotación. Por ejemplo, el almendro está empezando ya a tener hojas perfectamente conformadas, es decir, la floración en algunos sitios, las variedades que son más tempranas, pues ya ha terminado, en otras están pues a mitad o incluso un poquito empezando, pero cuando empieza a tener hoja nueva es cuando se empieza el proceso de riego y fertirriego. Esto tiene un objetivo muy claro, es decir, regar cuando la planta no tiene hojas no tiene sentido, porque para que la planta tome el agua necesita hojas en la parte superior que estén tirando de ese agua hacia arriba, ¿vale? Entonces, si no tenemos hojas no tiene sentido. Entonces, la campaña de riego y fertirriego en estos cultivos empieza cuando tienen hojas. Entonces, normalmente la intensidad de riego suele ser más o menos constante desde que la planta brota hasta que estamos en la cosecha, hasta que cosechamos, entre agosto, septiembre, octubre, dependiendo si estamos hablando de viña, estamos hablando de pistacho o estamos hablando de almendro, ¿vale? Entonces, desde que la planta tiene hojas hasta que cogemos la cosecha, intentamos repartir el agua más o menos con la misma intensidad a lo largo del año. Por ejemplo, el mes de abril y mayo son muy importantes para el desarrollo del fruto, el desarrollo del tallo, que nos servirá, lógicamente, para la cosecha del año próximo. Y luego los riegos previos a la cosecha lo que nos sirve es para mantener un buen estado de desarrollo del fruto y de esta manera pues, poder conseguir una buena cosecha al final. Y los riegos de post cosecha nos sirven para que la planta entre en hibernación de la mejor manera posible, de la manera pues más completa posible, porque tenemos que entender una cosa: cuando la planta tira la hoja ya no tenemos capacidad de nutrir esa planta. Por tanto, tenemos que dejar la planta lo mejor preparada posible para cuando la planta tire la hoja, porque en brotación la planta empieza con la flor y sin embargo si no tiene fuerza porque nosotros no la hemos preparado nutricionalmente antes, pues la planta se encuentra que no puede desarrollar bien la flor. Y en plena floración nosotros no podemos hacer nada para corregir ese problema, porque nosotros solamente podemos nutrir nuestra planta cuando tiene hojas. Por eso la fertirrigación se aplica principalmente en abril, mayo y junio, correspondiendo esa aplicación con los meses en los que la planta necesita una mayor cantidad de nutrientes para desarrollar el fruto y el tallo, ¿vale? Y luego en los meses de septiembre y octubre el objetivo que tenemos con la fertirrigación es recuperar las reservas de nutrientes de esa planta para que cuando la planta brote en febrero, marzo, abril, dependiendo del cultivo en el que estemos hablando, pues la planta tenga esos nutrientes necesarios para desarrollar esa característica pues, de desarrollo propio de ese cultivo, ¿vale? Nosotros como producto lo que utilizamos es GM Humic Complex, que es de los fertilizantes que nosotros fabricamos, que son fertilizantes que se pueden utilizar en convencional y que también están certificados en ecológico, con dosis de 30 a 60 litros por hectárea y por campaña de riego. Aproximadamente, en el caso de otros cultivos leñosos diferentes al olivo, lo que aplicamos es de un 60 a un 70% de la nutrición en abril, mayo, junio, y luego en septiembre y octubre aplicamos entre un 30 y un 40% de la nutrición total que teníamos pensado. Por ejemplo, si nosotros pensamos aplicar 50 litros por hectárea, aplicamos aproximadamente 10 litros en abril, 10 en mayo y 10 en junio, y luego aplicamos 10 en septiembre y 10 en octubre. También podemos saltarnos el mes de mayo, aplicar más en abril y otro en junio. Pero más o menos ese es el esquema de trabajo, ¿vale?